Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación ORP Internacional. En esta ocasión conectamos con José Daniel Martín, es secretario general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, es inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, experto en Derecho del Trabajo, Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Cooperativismo y Economía Social, Desarrollo Regional, Políticas activas de empleo, planificación estratégica, negociación colectiva y gestión de conflictos colectivos. José Daniel Martín ha participado en varios proyectos internacionales relacionados con el mundo del trabajo y en la actualidad además es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM. Bienvenido. Encantado de estar con todos vosotros, Vilma. Y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por responder a esta llamada de la Fundación Internacional ORP. Tenemos varias cuestiones de interés del mundo del trabajo y de aspectos legales que hoy por hoy pues, requieren una cierta orientación. A lo mejor no tenemos todas las respuestas completas, pero una buena orientación de parte de un experto es necesaria. La primera de ellas es que la transformación digital se puede decir que ya es una realidad completa en España y en el resto del mundo. La pandemia nos ha digitalizado de facto o es una idea instalada y no estamos realmente digitalizados. Bueno, yo creo que más bien lo segundo, es decir, ya antes de la pandemia estábamos hablando de la importancia de la digitalización como consecuencia de la globalización. Globalización y digitalización son ideas que van y son conceptos que van de la mano siempre, ¿no? Y ya insisto que antes de la pandemia se estaba hablando de la necesidad de que las empresas digitalizaran sus procesos, porque si no íbamos a estar en una situación de desventaja competitiva respecto a aquellas economías que iban madurando digitalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar el hecho de que todas las empresas con celeridad, de manera urgente y de manera rápida, tuviera, pues de alguna manera, que digitalizar, porque si no se iba a quedar atrás. Fundamentalmente, aunque también es un concepto que a veces se confunde, digitalización con teletrabajar. Yo creo que la digitalización es algo mucho más amplio y lo que sí ha acelerado la pandemia realmente ha sido en muchas situaciones, en muchos procesos, el teletrabajo. Claro, todo esto tiene unas implicaciones desde el punto de vista económico muy importante. Desde el punto de vista laboral, pues también importantísimo, porque se están generando unas relaciones laborales diferentes, de alguna manera, a las que tradicionalmente han existido a lo largo, pues prácticamente de los dos últimos siglos, ¿no? En definitiva, el proceso es un proceso que se ha puesto en marcha de alguna manera urgentemente a todos los niveles, incluso legislativamente también, con el nuevo Real Decreto Ley, bueno, que hablaba ya del trabajo a distancia, que regulaba algunos aspectos de alguna manera importantes, pero que a lo largo de los próximos años van a tener una relevancia fundamental. Igualmente, las organizaciones han tenido que adaptarse. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Cámara de Murcia, las cámaras de comercio de España, una de las labores fundamentales que hacemos las cámaras territoriales es favorecer los procesos de internacionalización y de exportación de las empresas que están en nuestra circunscripción territorial. Bueno, y hasta ahora, pues prácticamente nosotros, por ejemplo, aquí en la Cámara de Murcia, desarrollábamos lo que es el plan de promoción exterior de la región de Murcia. Esto suponía que cada año acompañábamos a un número muy importante y considerable de empresas en sus procesos de internacionalización, con misiones comerciales, con la asistencia a ferias. Todas estas cuestiones tradicionalmente se han hecho de manera presencial, ¿no? Se asistía, insisto, había encuentros en el país de origen, en misiones comerciales directas, o aquí en la región de Murcia, en misiones comerciales inversas que venían empresarios de otros países, y todo este trabajo se hacía presencialmente.
bueno, pues lógicamente hemos tenido que reinventarnos y descubrir, entre comillas, el mundo de las misiones comerciales virtuales, donde, bueno, pues ahora ya las reuniones con los empresarios de otros países para hacer negocios de carácter internacional o intentarlo, o incluso la asistencia a ferias internacionales se hace de manera virtual. La experiencia ha sido buena, ha sido positiva, a pesar de que hemos tenido que adaptarnos, y muchas de esas prácticas han venido ya para quedarse. Yo estoy convencido, también a nivel nacional, bueno, que muchas reuniones que antes te tenías que desplazar y perder, entre comillas, un día en viajes o desplazamientos para un encuentro de 1 hora, que siempre también es interesante, bueno, pues ahora ya con estos mecanismos a los que nos hemos habituado todos, pues prácticamente han llegado para quedarse. Entonces estamos viviendo una época complicada, difícil, todos a nivel social con la pandemia, pero bueno, pues siempre hay oportunidades y estas oportunidades han llegado para quedarse. Bien. Muchísimas gracias por lo completo de la respuesta. De hecho, ha avanzado también algunas cuestiones que queríamos tratar con usted, pero la primera de ellas es que ya se empieza a hablar de la actualización de las relaciones laborales a relaciones laborales digitales. Como jurista y como experto en relaciones laborales, seguridad y salud laborales, seguridad social, lo que es el derecho laboral también, ¿qué procesos tenemos que afrontar de un modo urgente desde las empresas? Un año de confinamiento y casi confinamiento ahora mismo lleva a plantear que el trabajo, al menos parte del sector productivo, no va a volver a desempeñarse al 100% en oficinas, sino que será más bien virtual. De hecho, se está empezando a hablar incluso de que las oficinas como tal prácticamente desaparecerán y lo que se va a producir es una cierta programación, un calendario de reuniones de los trabajadores y los directivos puntuales y que se realizarán más bien para socializar, para tener un cierto trato un poco más presencial, pero el trabajo, al menos de ordenador de oficina, será eminentemente digital. Las relaciones laborales pasan a ser relaciones laborales digitales y seguramente ya a nivel jurista y legal se está hablando de cómo desempeñarlas y como además usted tiene experiencia como inspector de trabajo, pues su punto de vista imagino que está también se ha dedicado al estudio de este caso. Sí, sí, Vilma. Es un tema muy complejo y realmente extenso, ¿no? Porque efectivamente el trabajo tradicional que estaba centrado en un espacio físico durante un tiempo determinado, con una dependencia acusada respecto al empresario y el trabajo por cuenta ajena que tradicionalmente reunía las notas de ajenidad, dependencia, retribución. Bueno, pues todo esto ahora en este nuevo escenario, en este escenario digital y global, pues ya antes incluso la pandemia venía difuminándose la aparición de las, bueno, pues de las grandes plataformas digitales, pues ha creado figuras que llevan ya algún tiempo en el candelero, ¿no? Como los riders, como esas relaciones laborales, insisto, donde están globalizadas, se desdibuja el principal rasgo del trabajo por cuenta ajena, que es la subordinación, y hay cuestiones en zonas grises del derecho laboral tradicional que no atienden a esto. Bueno, pues ahora con la pandemia todo esto se ha de alguna manera amplificado, ¿no? Como digo, ceden dos cuestiones fundamentales, que son el espacio de trabajo y el tiempo de trabajo. Ahora las relaciones laborales pueden hacerse a distancia, pueden hacerse sin vigilancia por parte del empleador. Son las nuevas tecnologías, de alguna manera, las que son capaces también de vigilar la productividad o el trabajo que realiza el empleado, el trabajador. En fin, tenemos unas relaciones laborales diferentes, por decirlo de alguna manera, a las que tradicionalmente hemos tenido durante muchísimos años. Claro, esta digitalización, esta evolución de las nuevas tecnologías,
del trabajo con datos, del Big Data, etcétera, etcétera, no puede o no debe llevar aparejado una precarización de las condiciones de trabajo. Es decir, la Big Data, la digitalización, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que deben favorecer, parece evidente, es una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, que las relaciones laborales sean más humanas, de tal manera que tanto empresarios como trabajadores vean favorecidas sus condiciones de vida y trabajo como consecuencia de la utilización de estas tecnologías de la información y la comunicación. Vale, sin embargo, pues nos encontramos con serias dificultades o serios problemas para conciliar esto, ¿no? Un ejemplo muy claro es de hace una semana. Y con mi condición de inspector de trabajo, pues también de alguna manera quería ponerlo de manifiesto. El propio Gobierno de España ha modificado a través de un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 2/2021, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, de manera que ha metido por primera vez en nuestra legislación española la posibilidad de que se puedan extender actas de infracción, es decir, proponer sanciones básicamente y fundamentalmente para los empresarios sin que haya intervención de un funcionario. Es decir, que el uso de los datos, el uso de los grandes datos, puedan presuponer que automáticamente se detecten y se generen infracciones y que automáticamente, sin intervención humana, por decirlo de alguna manera, sin intervención de un funcionario como puede ser un inspector o un subinspector de trabajo, se genere ese tipo de responsabilidades administrativas frente a las empresas. Esto, desde mi punto de vista, bueno, pues tiene unas dificultades enormes y puede suponer unos inconvenientes enormes, porque efectivamente falta ese factor humano que puede ponderar aquellas cuestiones que las máquinas y los datos llegan a conclusiones para determinar que se ha cometido una infracción laboral. ¿Por qué pongo esto de manifiesto? Porque efectivamente el uso de las nuevas tecnologías, pues lógicamente puede llevar aparejado este tipo de inconvenientes en las relaciones laborales. Y he puesto este ejemplo en el ámbito de la inspección de trabajo porque, bueno, pues está de plena actualidad. Y es la primera vez que se pone en nuestra legislación, se prevé esa posibilidad de que a través del cruce de grandes datos automáticamente se generen actas de infracción. Estamos hablando, por tanto, de una inspección de trabajo digital, ¿no? Una inspección de trabajo no humana, insisto, donde el factor humano, precisamente la intervención de los funcionarios de la inspección, son una garantía siempre de la aplicación equitativa, con equidad y en términos de justicia de la propia norma. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco más de cerca estos cambios que bueno, ahora mismo están sobre la mesa. Y continuando en el terreno tecnológico, una de las cuestiones que más preocupan y que pues plantea serias dudas, porque no todo el mundo tiene gran conocimiento al respecto, es la de la ciberseguridad. La ciberseguridad, pues ahora mismo la tenemos que realizar desde casa todos, empresas y trabajadores. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo la tenemos que gestionar? Si a nivel también de derecho laboral se está estudiando. José Daniel. Bueno, a ver, este es un tema absolutamente estratégico, creo yo, para las empresas y para las compañías. Como sabemos, pues ha habido que acelerar todos los procesos de trabajo digital en las empresas. Ya, vuelvo a insistir, que ya se venía trabajando en el ámbito digital como forma, de alguna manera, como manera de desarrollarse empresarialmente a través de las nuevas tecnologías, pero este proceso se ha visto totalmente acelerado, de alguna manera precipitada también por la aparición de la pandemia. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues lógicamente que haya habido muchísimas más brechas de seguridad en las empresas. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha notificado que
se ha incrementado muy considerablemente las brechas de seguridad en las empresas como consecuencia de la realización de estos planes de transformación digital. Como consecuencia de ello, parece evidente que todas las empresas que van y avanzan en la digitalización tienen que tener una estrategia de ciberseguridad. Porque sin esa estrategia de ciberseguridad, todos los procesos, la pérdida de información puede suponer algo terrible, terrible, terrible para el desarrollo empresarial y terrible para la competitividad de esa empresa, al margen de que puede estar sometido, si tiene brechas importantes de seguridad, ataques de piratas informáticos, a lo que tanto las pequeñas como las medianas, como las grandes empresas están absolutamente en riesgo y por lo tanto pueden sufrir pues, lo que se ha dado habitualmente en muchas organizaciones, solicitando rescates para poder desencriptar información propia de la empresa que a través de esas brechas de seguridad piratas informáticos lo han encriptado. Por tanto, el tema de la ciberseguridad, insisto, es un elemento esencial. Todo el proceso de digitalización tiene que ir acompañado de una estrategia empresarial en seguridad y esa estrategia debe plasmarse como un elemento esencial en el desarrollo de la empresa, como otra área igual de importante que el resto, incluso más, porque el corazón de la empresa puede verse afectado si realmente hay ataques. Por tanto, nosotros insistimos desde aquí, por ejemplo, desde el ámbito de las cámaras de comercio y concretamente nosotros en la nuestra de aquí de Murcia, pues hacemos muchas jornadas, pero sobre todo lo que queremos es sensibilizar al empresario, sensibilizar a los pequeños y medianos empresarios, que son quizá los que más necesiten esa sensibilización de la importancia de tener una estrategia de seguridad, porque si no pueden encontrarse ante serias dificultades, ante serios problemas. Muchísimas gracias porque esta respuesta hoy por hoy despierta mucho interés, hay muchas dudas, hay mucho desconocimiento y el hecho de que sea preciso crear un plan de estrategia, tenerlo, de estrategia en ciberseguridad con todas las variables que debe de incluir es muy importante. También estamos en un mundo cada vez más conectado. Esto nos lleva a la multiculturalidad, al conocimiento y contacto con empresas y trabajadores de todas partes del mundo. Usted ha trabajado en proyectos internacionales en China, Rumanía, Brasil o Letonia. ¿Podría aportarnos qué diferencias ha detectado entre empresas y trabajadores de estos territorios y cómo nos relacionamos, por ejemplo, desde el mundo latino, español y latinoamericano con esta guía de trabajo multicultural? Bueno, pues efectivamente yo he trabajado mucho en proyectos internacionales. Quizá el último en el que trabajé fue uno en Bangladesh, donde curiosamente a raíz de un informe, de un incendio que hubo en el año 2012, en el Rana Plaza, se conoce, donde fallecieron desafortunadamente más de 1000 trabajadores como consecuencia de un incendio en una, bueno, pues en una nave textil, donde además estaba trabajando y se estaban desarrollando actividades para compañías y empresas occidentales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de dirigir una labor de consultoría a la Organización Internacional del Trabajo sobre la retención de los funcionarios de la Inspección de Trabajo de Bangladesh, porque curiosamente después del incendio se hizo un proceso muy rápido, muy acelerado y muy comprometido el gobierno en formar funcionarios que pudieran controlar esas condiciones de trabajo y después del esfuerzo enorme que había hecho el gobierno de Bangladesh para formar a esos funcionarios, pues resulta que hubo una fuga de los mismos de alguna manera a grandes compañías que les ofrecían mejores condiciones de trabajo, de empleo, después de haber sido formados de alguna manera por el propio Estado, por la propia Administración. Entonces ahí sí que tuve oportunidad quizá de conocer esas grandes diferencias entre
bueno, la mentalidad de un país como Bangladesh, que está en pleno proceso de crecimiento, con unas condiciones laborales de alguna manera y de vida precaria, ya no es tercer mundo, porque afortunadamente, bueno, pues el desarrollo económico del país en estos últimos 20 años ha hecho que no estemos hablando como hace muchos años de tercer mundo, países subdesarrollados, pero sí que las condiciones de vida, de trabajo, las condiciones salariales son no equiparables en ningún caso a las condiciones de trabajo que tenemos aquí. Y bueno, esto me lleva a una conclusión. La cultura de cada país, de cada estado, quizá la cultura de cada región del mundo influye muchísimo en las condiciones de trabajo y en el desarrollo social también del país. Allí a mí me llamó muchísimo la atención pues, las condiciones de empleo de las mujeres, ¿no? Frente a los países de alguna manera desarrollados. Por ejemplo, allí no había prácticamente inspectoras de trabajo, era un trabajo reservado exclusivamente al personal, bueno, al sexo masculino, y precisamente por esa condición cultural y el papel de la mujer en un país musulmán, mayoritariamente musulmán, como es Bangladesh, pues eso impedía de alguna manera culturalmente la posición de la mujer como inspectora de trabajo. Era muy complicada. Es verdad que todos los países están avanzando en ese sentido, en Bangladesh también, pero estaba lógicamente años luz de las concepciones culturales que tenemos aquí en Occidente, ¿no? Y ya respecto al papel de España, pues yo siempre que he trabajado en proyectos internacionales, creo que los expertos españoles, también lo he visto en ORP, ¿no? En la fundación, en aquellos congresos en los que he asistido, donde ha habido gente de muchas nacionalidades, y en el ámbito de la seguridad y salud laboral, pues creo que tenemos que estar orgullosos del nivel técnico que tenemos aquí en España. También quizá contribuyó a eso pues la Agencia de Seguridad y Salud Laboral Europea estuviera en Bilbao inicialmente, el compromiso de todas las comunidades autónomas en el desarrollo de la seguridad y salud laboral, pues prácticamente desde que se puso en marcha la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y hemos servido, además de faro, de guía y de ayuda, a otros países en los procesos de adaptación de su normativa a la normativa europea cuando han querido formar parte de la Unión Europea. Concretamente en Letonia sí que participamos también, expertos del Ministerio de Trabajo entonces, en un proyecto que trataba de eso, ¿no? Ayudar al gobierno letón a adaptar su legislación, sus procesos a las directivas comunitarias y, por tanto, a la normativa común que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias por este repaso histórico, que siempre es necesario porque no hay nada mejor que para saber dónde se está, primero saber dónde se viene, cuál ha sido el proceso y cuáles son los puntos fuertes con los que contamos. Teniendo en cuenta que el tema de multiculturalidad y trabajo global está bastante perfilado gracias a su última respuesta, nos gustaría también poder conocer su punto de vista sobre el nivel de desarrollo y aplicación o el nivel de consecución de objetivos que puede estar teniendo los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030. Usted ha explicado el ejemplo de Bangladesh, que ya indicaba que no se puede considerar un tercer mundo, también con los hándicaps obvios de situación cultural, social, económica, etcétera. Esa Agenda 2030, José Daniel, es viable. Todos deseamos que sí, pero bueno, ¿vamos a poder llegar a ella? Bueno, yo, para empezar, quiero decir que siempre que se establece un objetivo a este nivel, el objetivo debe ser ambicioso, siempre. Debe incluso plantarse más allá de lo que
de alguna manera podamos o seamos capaces entre todos de alcanzarlo, de lograr. Porque si no establecemos un objetivo muy ambicioso, pues no tiene mucho sentido luego alcanzar determinadas metas que desde el principio se conocía o se sabía que se iban a lograr, ¿no? Siempre que se ha planificado algo a nivel político supranacional, siempre se ha planificado sabiendo creyendo que no se van a alcanzar de todos los objetivos, pero sí que gran parte de ellos vamos a iniciar un camino que va a ser un camino que no va a tener marcha atrás. Yo vuelvo a hacer la reflexión que quizá al principio de nuestra conversación introduje, es decir, los objetivos de desarrollo sostenible tienen que facilitar la vida para las personas, tienen que ser algo que vaya en beneficio de la sociedad y en beneficio del bienestar social. Eso significa que el conjunto de la sociedad tiene que beneficiarse con la consecución de estos objetivos y el camino para lograr esos objetivos son las distintas estrategias que corresponde a los gobiernos, a los actores sociales, poner en marcha, pero siempre teniendo clarísimo que la finalidad es que se facilite la vida, se facilite la felicidad, se facilite la integración, se facilite la inclusión y logremos una sociedad pues, más justa, más equitativa, más integrada. Eso es quizá aquello transversal que debe tenerse siempre en cuenta por todos a la hora de abordar los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, yo soy optimista. Primero porque son unos objetivos globales donde pues, prácticamente todos los países, todos los estados están teniendo siempre en cuenta a la hora de diseñar políticas y a pesar de circunstancias como la actual, como la pandemia que ha venido a trastocar la vida el conjunto del mundo, en todo el mundo, pues lógicamente el tener ese objetivo global pues es muy, muy importante para que rememos todos en la misma dirección. ¿Podríamos concretar o dejar un titular al que objetivos ambiciosos a nivel social y laboral nos hacen más eficientes para lograr resultados reales? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. El fijar objetivos de largo alcance nos hacen más eficientes sin ninguna duda. Estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, sí, sí. Pues no le robamos más tiempo. José Daniel Martín, secretario general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica de Murcia y inspector de trabajo en excedencia. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Fundación Internacional ORP y le invitamos a participar en cualquiera de nuestras jornadas y sobre todo a ayudarnos a mantenernos al día en las cuestiones de derecho laboral que es tan necesario conocer siempre. Encantado, muchísimas gracias y como siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias.